clase de hoy la vamos a destinar al operador laplaciano. Primero hagamos en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas tenemos el operador nabla definido como el vector de derivadas parciales respecto de x en y, respecto de y en j y respecto de z en k. Además, una función escalar phi que depende de x, y y z. En esas condiciones definíamos el gradiente de phi como la aplicación del operador nabla a la función. Es decir, nos daba el vector derivada parcial de phi respecto de x en la dirección de y, derivada parcial de phi respecto de y en j y derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. Por otro lado, la divergencia de un vector no era nada más que la aplicación del operador nabla a través de un producto escalar al vector. Vamos a aplicar la divergencia al operador gradiente, al gradiente de phi, es decir, el producto escalar de estos dos vectores. Si desarrollamos, el operador nabla tiene esas coordenadas, derivadas respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, producto escalar las coordenadas del operador gradiente, que son la derivada parcial de phi respecto de x, derivada parcial de phi respecto de y derivada parcial de phi respecto de z. El desarrollo de esto se convierte en una suma del producto de sus coordenadas, es decir, el producto de las dos primeras coordenadas, y nos surge la segunda derivada parcial de phi respecto de x, más la segunda derivada parcial de phi respecto de y más la segunda derivada parcial de phi respecto de z. Este desarrollo que acabamos de deducir es lo que se conoce el laplaciano. El laplaciano, que no es nada más, o se los representa como con esa notación. Esto no es exponente, es simplemente un símbolo, el operador laplaciano. Entonces guardemos acá, el operador laplaciano había sido el producto, la divergencia del gradiente de la función escalar phi. Este desarrollo se va a cumplir en cualquier sistema de coordenadas. Bueno, ahora vamos a ver el laplaciano en coordenadas curvilíneas ortogonales. En coordenadas curvilíneas ortogonales, bien, antes tal vez de ver el desarrollo en coordenadas curvilíneas ortogonales, esta ecuación, la ecuación de Laplace igualada a cero, es una ecuación diferencial en derivadas parciales que representa la ecuación de oscilación, la ecuación de vibración. En telecomunicaciones, la transmisión de la longitud de onda de señales de radio, de televisión. Entonces tiene mucha aplicación en ese campo, en vibración, en oscilación y en transmisión en telecomunicaciones. De ahí la importancia de esta ecuación.
¿Qué sucede en coordenadas curvilíneas ortogonales? El gradiente de una función escalar, hemos deducido, nos salió un vector 1 sobre el factor de escala h1, derivada parcial de phi respecto de u sub 1 en la dirección u1, más 1 sobre h2, derivada parcial de phi respecto de u sub 2 en la dirección del vector u sub 2, y más 1 sobre el tercer factor de escala h3, derivada parcial de phi respecto de u3 en la dirección del vector u3. Así hemos deducido el operador gradiente. Por otro lado, la divergencia de un vector, que también hemos deducido, era el producto de los factores de escala 1 sobre el producto de los tres factores de escala h1, h2, h3 por la derivada parcial respecto de u sub 1 de A1, H2, H3. A1, H2, H3 más la derivada parcial respecto de U2 de A2, H1, H3 y más la derivada parcial respecto de U sub 3 de A3, H1, H2. Ese era el desarrollo que habíamos hecho en coordenadas curvilíneas ortogonales. Ahora, si queremos encontrar el laplaciano en coordenadas curvilíneas ortogonales, tuviéramos que hallar la divergencia del vector gradiente. Hagamos eso. La divergencia del gradiente de phi, que va a ser el laplaciano de la función escalar phi en coordenadas curvilíneas ortogonales. Es decir, este desarrollo, 1 sobre el producto de los tres factores de escala, h1, h2, h3, que multiplica a la derivada parcial respecto de u sub 1 de los factores de escala h2, h3 por la primera coordenada del vector, pero el vector es el gradiente y esta es su primera coordenada. Entonces, h2, h3 sobre h1 por la derivada parcial de phi respecto de u sub 1 más la derivada respecto de u sub 2 de h1, h3 por la segunda derivada de la coordenada del vector. La segunda es esta. Entonces, sobre h2 por la derivada parcial de phi respecto de u2 y más la derivada respecto de u3 de h1, h2 por la tercera coordenada del vector. El vector es el gradiente, la tercera coordenada es esa, sobre h3, derivada parcial de phi respecto de u3. Esto que acabamos de escribir constituye el laplaciano en coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Cómo verificamos si ese desarrollo es correcto? Haciendo las analogías, ¿no? Las analogías, decíamos, los tres factores de escala los hacemos iguales a 1. Luego, bueno, no necesitamos más. Las superficies, U1 análoga a X, U2 análoga a Y U3 análoga a Z. Si hacemos eso, esperamos obtener el operador laplaciano en coordenadas cartesianas.
Si los tres factores de escala valen 1, 1 sobre 1 es 1. Nos va a quedar la derivada parcial respecto de u sub 1. En las analogías u sub 1 era x. De H2, H3, H1, todos ellos valen 1. Entonces, por la derivada de phi respecto de u sub 1, pero u sub 1 es x, más H1, H3, H2 valen 1. Nos queda la derivada parcial respecto de u sub 2, pero u sub 2 en nuestra analogía vale y. De la derivada parcial de phi respecto de u2, pero u2 es y. Y más H1, H2, H3 valen 1. Nos quedaría la derivada parcial respecto de u sub 3, que sería z, por la derivada parcial de phi respecto de z. Si desarrollamos esto, tendríamos la segunda derivada parcial de phi respecto de x, más la segunda derivada parcial de phi respecto de y más la segunda derivada parcial de phi respecto de z. ¿Y a dónde llegamos? Al desarrollo del laplaciano en coordenadas cartesianas o rectangulares. Bien, con eso creo que hemos cubierto ya todos los operadores, tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas curvilíneas ortogonales. La siguiente semana vamos a resolver el examen que hemos dado y les voy a comunicar sus notas para atender reclamos, tal vez que pueden tener más nota o tal vez les he puesto mucha nota, ¿no? Entonces la siguiente semana, el día lunes, nos abocamos a resolver el examen. Hoy quedaremos acá.